Menos mal que a Rubén le tocó ir a cantar allá a la montaña. ¿Eso es en directa? Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue con ese temporal tremendo, verdad? ¿Cómo nos ha afectado grandemente? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cuántos saben que Dios es el Rey? ¿Cuántos saben que Él es el Dios de lo imposible? Pues amén. A ver si esta noche lo terminamos de comprobar y corroborar. Estamos estudiando el libro de ¿qué? De Josué. Yo creí que se me iba a volver a equivocar, como es lo mismo. Estamos hablando del libro de Josué durante este mes de enero. Nos han dado una introducción, nos han hablado de Rahab, nos hablaron de el pueblo de Israel cruzando el Jordán, y hoy nos toca hablar de un punto neurálgico central, que es Gilgal. Gilgal, la consagración del pueblo de Israel. Y vamos a ir al capítulo número 5 del libro de Josué, y vamos a leer del 1 al 12. Y yo les voy a pedir que por favor ustedes estén bien atentos ahí a la palabra en esta tarde, porque hay unos versículos aquí súper interesantes. Y dice la palabra del Señor: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, o sea, de los reyes, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Araló. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. ¿Por qué los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová? Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a los padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. ¿Me están entendiendo la lectura? ¿La están siguiendo? Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Diga conmigo: oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Diga conmigo: Gilgal. Y Jehová y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, después que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Incline su rostro, por favor, en esta tarde. Padre Santo, gracias te damos esta tarde. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa, en el mejor lugar en el que podamos estar. Padre, yo te pido que por favor pongas esta palabra en el corazón de mis hermanos, Señor. Que por favor, Señor, ellos entiendan el paso que es pasar el Jordán a una tierra prometida, que es pasar de una vieja antigua vida de vivir a una nueva vida de vivir. En el nombre de Jesús, amén. Los israelitas estaban listos para marchar a la guerra, para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Serían victoriosos, serían vencidos, serían víctimas, no lo sabían. Para el pueblo de Israel la contestación consistía en la preparación, esa preparación espiritual.
habían de conquistar y heredar la tierra prometida y ser testigos a todo el mundo. A través de Israel, Dios mandaría a nuestro Señor Jesucristo. A través del pueblo de Israel, el Señor mandaría a nuestro Redentor. Es por esa razón que el pueblo de Dios necesitaba prepararse espiritualmente y comprometerse con Dios. La segunda generación había cruzado el río Jordán, la primera no. La primera generación no cruzó el río Jordán, la segunda generación sí cruzó el Jordán. Y representa un nuevo principio para el pueblo de Dios, una nueva vida, una vida victoriosa. Y nos asemeja a nosotros. Nosotros hemos cruzado ya el Jordán. Estamos en una vida nueva, estamos en una vida victoriosa. ¿Amén? No escucho amén. Me gusta que me digan amén, hermanos. Amén. Amén. Eso, amén. Vuelvo y repito. Cruzar el río Gilgal, cruzar el río Jordán y llegar a Gilgal es el paso a una nueva vida. Amén. Vamos a pasar a un PowerPoint, por favor, Fabio. Podemos poner eso. Gilgal significa en hebreo, Gilgal, círculo o rueda. Y vamos a ver. Vamos a ver unos aspectos importantes, pero a la vez muy generales de lo que era Gilgal, de lo que significaba Gilgal en aquella época. Fue el primer campamento de Israel después de haber cruzado el Jordán. Eso nos lo hablaron la semana pasada en el libro de Josué, capítulo 4. Israel acampó en este lugar al tiempo que tomó la ciudad de Jericó, mientras llevaba adelante un tratado con los gabaonitas y lanzaba la campaña en contra de los 5 reyes amorreos leídos en el versículo 1 del capítulo 5, que lo acabamos de leer. Aquí fue donde se erigieron las 12 piedras conmemorativas sacadas del lecho del río. Una vez cruzaron el Jordán, la orden de Josué fue decirle al pueblo de Israel que de cada tribu fueran al río y cogieran una piedra, y lo conmemoraron cruzando el río. A ver. Fue allí también donde Josué restauró el rito hebreo de la circuncisión y se mantuvo la Pascua. Lo acabamos de leer. Gilgal siguió siendo un punto de reunión para Israel durante varias generaciones. En la Biblia, la ciudad se describe como ubicada en el margen este de Jericó. Nos lo hablaron la semana pasada. ¿Y puedes pasar al otro, por favor? Allí también en Gilgal fue donde Samuel envió a Saúl para ser confirmado como rey. ¿Sí? Pero allí también Saúl, inquieto por la demora de Samuel, ofendió al Señor a través de ser el sacerdote y ofrecer el propio sacrificio. Y también aquí en Gilgal fue donde Judá se reunió con David cuando derrotaron a los rebeldes que estaban buscando a David en cabeza de su hijo Absalón. ¿Vale? ¿Entendemos hasta ahí? ¿Sí? Pasamos a la otra, por favor, Fabio. Ahora vamos a ver aspectos fundamentales y específicos de lo que fue cruzar el río Jordán y entrar ya en Gilgal. Y el primero fue precisamente ese, cruzar el Jordán. Cruzar el Jordán simbolizaba dejar la vida vieja, una nueva vida, de una nueva vida derrotada a una vida victoriosa. Amén. Necesitaban ser circuncidados. La circuncisión simbolizaba quitar el pecado de la carne. Gilgal es un tipo de resurrección. Somos resucitados con Cristo. Gilgal significa, como le he dicho antes, rodar, quitar los pecados, el oprobio de Egipto y ser identificados como seguidores de Dios. Tercero, observar la Pascua. Allí en Gilgal era esto un fundamento especial, símbolo del poder de Dios para liberar a su pueblo a través de la sangre vertida del Cordero de Dios. Habían de celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Esto significaba la urgencia de ser libres del mundo y de su pecado, librados para vivir para Dios en la tierra prometida. Lo esencial para una vida victoriosa, punto quinto, era o es someterse al verdadero comandante, someterse al verdadero Dios, a Dios mismo. Amén.
Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que destacar, y es que cada uno de estos párrafos anteriores que hemos leído, cruzar el río Jordán, necesitaban la circuncisión, observar la Pascua, habían de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, lo había hecho también Moisés. Eran las órdenes que Dios le había dado también a Moisés y se las estaba dando a Josué. Cada uno de estos significaba, tenía una importancia. Ambos infundieron temor a sus enemigos. Ambos iniciaron la circuncisión antes de entrar de lleno a sus tareas. Ambos celebraron la Pascua como parte de la marcha hacia la Tierra Santa. Ambos se quitaron las sandalias delante del Señor. Aspectos importantes que hicieron tanto Moisés como Josué, y seguía la tradición. Vamos a pasar al versículo 1. No, en el Power, por favor. Dice, la renovación de la circuncisión. Y vamos a leer eso, ahí está. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aarón. No, el de antes, perdóneme usted, por favor. Antes, 5.1. Eso, aquí. No, antes, el otro Los aterrorizados enemigos de Israel. En el versículo 1 dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán, las aguas del Jordán, delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, el de los reyes, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Estos reyes nunca se imaginaron que el pueblo de Israel podía pasar el Jordán. Más miedo le dio saber de la forma en que cruzaron el río y darse cuenta de que Dios, el Todopoderoso, estaba con ellos. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Me están entendiendo? Estos reyes nunca se imaginaron que Dios iba a abrir el río Jordán y que el pueblo de Israel iba a pasar por ahí. Nunca se lo imaginaron. Estos reyes, en lugar de ser o ver el temor de Dios, se sumieron en el temor de ellos mismos. No debemos de subestimar el poder de Dios. Él obra en los corazones en formas que no podemos explicar. Ahora sí pasamos a la otra diapositiva. La renovación de la circuncisión. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aarón. Nuevamente Dios ordenó y Josué ejecutó la orden, tal como fue recibido. El rito de la circuncisión señalaba a Israel como el pueblo del pacto de Dios. Con el tiempo este rito se convirtió en un legalismo. Eso lo vemos en Hechos 15.1. Se decía que si no se circuncidaban, no serían salvos. Ahora ya no es necesaria la circuncisión física, sino la interior. Romanos 2.29. El símbolo de la circuncisión es que la parte carnal pecaminosa de nosotros debe ser quitada. Colosenses 2.11. En aquella época, algunas culturas la practicaban como señal de que el varón había llegado a la edad adulta. En lugar de ser religiosos, debemos ser más espirituales para agradar a Dios con todo nuestro ser. Pasamos a la otra. Renovación de la circuncisión, explicación. Vamos a leer del 4 al 8. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová.
por lo cual Jehová le juró que no les dejaría ver la tierra, de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué les circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. En estos versículos vemos la explicación por la cual esta circuncisión se llevó a cabo. Algunos varones de la nueva generación no habían sido circuncidados para que tuvieran la señal del pacto. La fe y la obediencia no se heredan. La fe y la obediencia no se heredan. La salvación tampoco es personal. La obediencia y la fe es personal. Y la salvación es personal. Nos han hablado mucho acerca de esto. No es vivir con el Dios de tus padres, es vivir con tus propias experiencias de Dios. No es tu abuelo, eres tú mismo. Por eso Dios tuvo que hacer esto. Versículo 9, pasamos a la otra. Anulación del oprobio de Egipto. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Más o menos Gilgal se encontraba a unos 3 kilómetros de Jericó. Como lo hemos dicho antes, Gilgal significa en hebreo rodar. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, rodar. Como señal de que Dios hizo rodar su desgracia, abominación de Egipto sobre ellos. Gilgal llegó a ser el campamento permanente de Israel y centro temporal de gobierno y adoración durante la conquista. Gilgal a través de los años siguió siendo importante. Allí fue donde se coronó el primer rey de Israel, o sea, Saúl. Lugar de vindicación. Se llevó allí a cabo la circuncisión, donde el oprobio es quitado y rueda colina abajo. Jehová dijo a Josué: hoy he quitado el oprobio de Egipto. Los pueblos de alrededor se burlaban del pueblo de Israel, diciendo que su Dios los había sacado de Egipto para no introducirlos a la tierra prometida. Por esto los traía dando vueltas por el desierto, saliendo de Egipto, y no les va mejor, sino peor, decían en burlas. Nunca entran en el proceso de la tierra de Canaán, solo andarán de errantes, pensaban. Pero en Gilgal está la afrenta, rueda, colina abajo, no más oprobio, pues en este momento Dios está por introducirlos a la tierra prometida y comerán de sus frutos. Yo te pregunto, ¿cuántas veces te han dicho lo mismo? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios ha sido objeto de burlas y oprobio? Piensan muchos que a los cristianos nos va mal o nos va peor, pero nunca recibirán las promesas. Aún los creyentes pueden llegar a desanimarse. Muchas veces nos llegamos a desanimar y ese oprobio pesa sobre nuestros hombros, pero no lo lograrán jamás. No lograrán intimidarnos. Ya está quitado el oprobio. Nunca podrán hacer algo mejor, decían, hasta que en Gilgal Dios le pone fin al propósito, al oprobio. Llega el día en que Dios vindica a su pueblo y su nombre es glorificado. Amén. Pasamos a la otra. Comida del pacto, Pascua y maná. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Se ve bien? ¿Están leyendo bien? Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas. ¿La otra? Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. La Pascua era el recordatorio de que Dios había librado al primogénito de morir cuando el ángel de muerte pasó. Esta era la tercera vez que se celebraba la Pascua desde que salieron de Egipto. Esta celebración de la Pascua apuntaba al Señor Jesús y nosotros ya no necesitamos celebrarla como ellos. Dios los había alimentado por 40 años, pero hasta aquel día el maná dejó de caer del cielo.
Ahora tenían que trabajar en una tierra que estaba lista para sembrar y para cegar. Gilgal es la celebración de la Pascua, donde por la sangre del Cordero dejarán de andar en círculos por el desierto. Después de ser circuncidados y sanar, el pueblo celebra la fiesta de la Pascua. Recuerdan la opresión de Egipto, la salvación de Dios, la muerte de los primogénitos, el derramamiento de la sangre del Cordero, y por ello alaban y celebran. Ahora saben bien que si van a entrar a la tierra prometida, es por obra de Dios, no por ser ellos un pueblo más. Celebran la bondad de Dios, comen los frutos de la tierra, cesa el maná, su fidelidad es notoria. En Gilgal celebran ahora, dejarán de dar vueltas en el desierto gracias a Dios su Redentor. La iglesia, el pueblo de Dios, sabe que tiene un reposo en Cristo, gracias a su sangre derramada para perdón de los pecados. Su sacrificio en la cruz nos justifica, nos reconcilia y nos santifica. Y esto es para celebrar, Dios es nuestro Redentor. Basta ya el tiempo de andar vagando, de dar vueltas. En Él estamos completos, en Él hay comunión. Hemos visto en estos 12 capítulos cómo Dios honra a un pueblo. Quitó una generación, pero le dio un lugar a otra. Gilgal era un lugar de remembranza y de resurrección, un lugar en el cual el pueblo bajó al Jordán y subió a un territorio de resurrección, a un lugar en donde todo el ejército de Dios pasó del desierto a la tierra de Canaán, pasó del desierto a la tierra prometida, entre los cuales pasaba el río Jordán. Ahora se encontraban todos en la tierra prometida. Gilgal era un lugar de renunciación. Usted descubrirá que al principio de Josué capítulo 5, que el rito de la circuncisión, que había sido suspendido por más de 40 años de la peregrinación en el desierto, una vez más fue puesto en operación. Y Dios mandó a Josué que el pueblo fuera circuncidado. Para entender lo que eso significaba, tendremos que leer Génesis 17, 10 al 14. Fabio, ¿podemos poner por favor Génesis 17, 10 al 14? Y usted podrá descubrir que la circuncisión era el sello del pacto de Dios con Abraham. Era la marca de la promesa de que Abraham y su simiente poseerían la tierra de Canaán. Génesis 17, 10, 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Era un pacto perpetuo, pero tenías que cruzar el Jordán y llegar a Gilgal. Nos ponemos en pie en esta tarde, en esta noche. Padre Santo, Señor, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, por tu favor, Padre. Padre, yo te pido, Señor, que nos des el entendimiento, Señor, en esta noche para poder entender, Señor, que tenemos que cruzar el río Jordán para poder llegar a la tierra prometida, Señor, que tenemos que llevar una vida victoriosa, Señor, delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.